No sé si habéis oído hablar del teatro chino de Manolita Chen. Yo lo descubrí hace relativamente poco en un documental y la verdad es que me fascinó porque era un teatro itinerante, un teatro portátil llamaban, una compañía que iba recorriendo los pueblos y ciudades de España con un espectáculo de variedades, de cabaret, con mujeres estupendas, vestidas con toda la menos ropa que podían para la época y con unos espectáculos, con unos números que bailaban entre lo ingenuo y lo picante. No provocador, porque no se podía, picante. Me interesó porque era un teatro dirigido a mujeres y a hombres. Eran muy conscientes de que tenían que atraer a las mujeres y gustar a las mujeres para que permitieran ir a sus maridos a verlos y estar allí con libertad y disfrutar ambos. Y lo que me interesó, y por eso lo estoy contando, es que después de ver el documental me di cuenta de lo mucho que hemos evolucionado en España, en otros lugares del mundo también, por supuesto, pero en España sobre todo, en esta relación de mujeres-hombres. Muchas de las cosas que ahí se mostraban, para mí, son inconcebibles. Imagino que para vosotros, más jóvenes estudiantes que estáis ahí, mucho más inconcebibles todavía. Ha sido realmente en poco tiempo una auténtica revolución social. Y sin embargo, todos somos muy conscientes de que estamos en un momento de frustración, de parón, porque no hemos logrado dar el siguiente salto. Estamos en ese momento en donde vemos que tenemos que dar ese siguiente salto para llegar a una igualdad real. Y si no es por cosas... me he ido al otro lado. Si no es por cosas como esto, como gestos que de repente ocurren, realmente no está en nuestras agendas, no está en el día a día discutir y hablar de la conciliación, de la brecha salarial, de los techos de cristal. Y es ahí donde muchas mujeres vemos que hay muchas mujeres y muchos hombres también que ya participan de esta conversación global, vemos que hay un atasco. Y sin embargo, yo que veo esto muy de cerca, lo vivo, lo sufro, lo hablo, creo que el debate, ahí te estoy dando al revés, perdonadme, el debate se ha atascado en cifras y en quejas y muchas veces solamente nos dedicamos a recordar cuántas mujeres estamos en determinados sitios, cuántas tan pocas mujeres llegan a determinados puestos, etc. No sé qué voy a hacer, disculpadme. A ver, Aleja, sí, a ver. Bueno, no os voy a contar las cifras porque lo que yo decidí en un momento es dejar de quejarnos. Veía que no avanzábamos más que en las quejas, por eso también hay mucha gente que piensa que el feminismo, tal como lo hemos conocido hasta ahora, está muerto o que no sirve en su formato actual y que hay que reinventarlo de alguna manera. Y lo que yo os quería proponer hoy es que este cambio al que nos tenemos que enfrentar, al que nos estamos enfrentando, este cambio que nos debe llevar a una auténtica igualdad, a la igualdad real de sexos, de géneros, en todo lo que hacemos, en todas las facetas de nuestra vida, depende de nosotros. Y lo que os quiero invitar es a pensar cómo cada uno de vosotras y de vosotros, cada uno en sus casas, en sus trabajos, con sus amigos, en sus entornos, con sus aficiones, qué podemos hacer para avanzar nosotros y con la sociedad en general a esa igualdad real. ¿Cómo podemos recrear esta sociedad para llegar a ese punto? Ahora os voy a hablar de este artículo, pero antes dejadme que os diga por qué me parece que es importante. En primer lugar, porque seguimos siendo la mitad del planeta y creo que ya es un motivo lo suficientemente importante para realmente estar en esas condiciones de igualdad. Segundo, porque estamos viviendo un momento en Europa y en España más en concreto, en donde se juntan dos fenómenos muy claros. Uno, que es la caída demográfica. Cada vez nacen menos niños. Pero por el otro lado, el envejecimiento demográfico. Cada vez vivimos más tiempo. Esto es una noticia buena en sí mismo, pero plantea unos desafíos a nuestros sistemas de pensiones, a nuestro sistema de salud, a cómo queremos abordar los cuidados, a qué sociedad queremos ser, cómo vamos a tratar y cómo estamos tratando el cuidado de nuestros hijos, de nuestros mayores, de nuestro tiempo libre, de nosotros mismos. Insisto, todo eso tiene mucho que ver con esa evolución de la sociedad. Pero además, las sociedades más viejas son también sociedades más conservadoras, con lo cual, si esperamos mucho en tomar las medidas cada uno de nosotros y en general para dar ese salto, va a ser luego mucho más difícil. Y esta preocupación se plasma, si veis encuestas de juventud, es muy relevante cómo nuestros jóvenes de hoy, cómo todos vosotros que estáis enganchados al móvil y comunicando, si somos todos tan modernos, reproducimos actitudes muy machistas en el día a día, que precisamente las tecnologías están ayudando a recrear también, en este caso en un sentido negativo, ¿no? A ejercer más control y un tipo de control que antes no existía.
Evidentemente, esta dicotomía sobre la igualdad tiene mucho que ver con cómo combinamos nuestras vidas personales y nuestras vidas laborales, como si fueran algo indisoluble, es lo mismo. Yo misma siento que no he tenido problemas en mi carrera profesional por el hecho de ser mujer. De hecho, yo también he trabajado siempre en un entorno de mujeres. En mi primera etapa profesional y ahora mismo estoy rodeada de mujeres, hasta el punto de que uno de nuestros clientes solía decir que era el único sitio que conocía en el mundo donde la fregona estaba en el baño de hombres. Pero, insisto, cada vez lo veo más de cerca, cada vez veo que nos queda más recorrido para poder llegar a esa igualdad real. Y me ayudó mucho la reflexión que hizo Anne-Marie Slaughter. Ella es una académica norteamericana, una de las mayores expertas en relaciones internacionales, y llegó a ser la asesora de planificación, sí, la directora de planificación política de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. O sea, la cima para una mujer en el mundo académico especializada en política exterior en su país. En el año 2012 escribió este artículo, ¿por qué las mujeres todavía no podemos tenerlo todo? Y lo que contaba allí era cómo había renunciado a esa fulgurante carrera política por volver a poder tener un poco más de cuidado de sus hijos adolescentes. No renunció a su carrera, no se volvió a su casa a estar con ellos, volvió a un entorno académico que le permitía estar más tiempo y compaginar más su preocupación. Y ella inició esta reflexión, cómo yo, que he luchado toda la vida por llegar ahí, cuando estoy ahí decido dar un paso al lado porque esta vida no me satisface. Y en ese proceso de reflexión involucró a un montón de mujeres, de hombres, habló con personas que tenían esa misma sensación de frustración permanente, y la conclusión a la que llegó es que vivimos, no es tan difícil de llegar a ella, pero hay que hacer ese recorrido, que claramente el mundo en el que vivimos está dominado por unos valores masculinos que son muy difíciles de desterrar. Aunque las leyes ya digan en todos los países occidentales que somos exactamente iguales que los hombres, hay una inercia, hay unas rutinas, hay unos valores inculcados que nos cuesta mucho dejar atrás. Y eso es lo que, además, engarzado con las organizaciones, engarzado con las pautas habituales, hacen que muchas mujeres sientan que no pueden estar ahí porque tienen que estar en otro sitio. Así que su revolución empezó con eso, con tratar de plantear cómo podemos incorporar esos valores femeninos a nuestras vidas cotidianas, que es el desafío que os quiero lanzar para que todos nosotros lo vayamos pensando. Os voy a poner algunos ejemplos de cosas que se están haciendo y de cosas que estoy yo haciendo, no yo sola, en el entorno en el que nos movemos, porque son cosas muy cotidianas y muy cercanas. Esto es un ejemplo de la ONU, esto es lo más global que podemos tener, ¿no? La ONU, en especial ONU Mujeres, pero está apoyado por toda la organización, es muy consciente de este desafío, es muy consciente de lo que queda por recorrer y ha lanzado esta, no me gusta llamarlo campaña, porque campaña parece que es una cosa muy concreta, este desafío global, y es que para el año 2030 realmente en todos los lugares haya paridad. Planeta 50-50, en todos los cargos de representación política, empresarial, académica, que realmente nos planteemos esa igualdad, y está empujando por ello. Pero es igual de importante esta otra iniciativa, que es que los hombres se tienen que involucrar en esto. Ya no solo somos nosotras, ya no es una cuestión de mujeres que reclaman su espacio, es que esa sociedad la tenemos que construir entre todas. Entonces, ha creado esta otra iniciativa en donde se puede sumar todo el que quiera, os invito a que os suméis a ella, para que manifestéis en qué campos veis en cada uno de nuestros países, en qué campos de actividad veis que quedan más por recorrer y qué se puede hacer para ello. Esto es un compromiso lanzado a los países de la ONU. Debo decir que de los 193, de momento han presentado sus compromisos y cómo llegar a ellos 90. Es para que veáis todo lo que queda por recorrer. Y dentro del marco de la ONU, la última cosa que os quiero comentar, que me parece más interesante, es que también hay una campaña para promover que el siguiente secretario general sea una secretaria general. Por primera vez en la historia de la ONU que haya una mujer al frente de la organización. El propio Ban Ki-moon apoya esa moción y, claro, no depende de él, depende de los países miembros, que al final es toda una cuestión muy política, pero ahí está. Si además se lograra que Estados Unidos tuviera una mujer presidenta, pues realmente el empujón para estos temas desde luego sería mucho más definitivo. Pero
¿Qué hacemos aquí en casa? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Pues os cuento, somos un grupo de mujeres que nos conocemos profesionalmente, amigas, sin más vinculación que la de compartir todo este tipo de cuestiones, que hemos puesto en marcha esto. Yo salgo a las 5, para tratar de realmente impulsar un cambio o una racionalización en los horarios españoles tan demenciales que tenemos, como bien sabéis, para poder compatibilizar nuestras vidas personales. Da igual que tengas hijos o que no tengas hijos, porque la gente que no tiene hijos, a los que nos afecta mucho todo lo de la conciliación, tiene vida más allá del trabajo y tiene otras aficiones y tiene que seguir formándose y haciendo cosas. Bueno, pues habrá algunos que lo puedan hacer y otros no, pero esa voluntad de tratar de racionalizar horarios lo estamos intentando mover dentro de nuestras organizaciones. Yo me muevo mucho en terrenos de paneles, de mesas de debate, de conferencias, etcétera, en el campo de las relaciones internacionales. Aquí en esta universidad hay un grado de relaciones internacionales, está lleno de chicas, está lleno de mujeres. Y sin embargo, en todos esos paneles, lo habitual, como en tantos otros campos, es encontrarse a hombres. Bueno, esto es una iniciativa, se llama The Pledge, que ha puesto en marcha un experto en temas de desarrollo, pero es solo un ejemplo. Estamos cansados de ver siempre hombres en esos paneles. Algunas personas, y yo conozco hombres y mujeres, se niegan a ir a paneles donde solo haya hombres. Pero vuelvo a lo que decía antes, esto hay que hacerlo de un modo constructivo. Yo lo que hago cada vez que me enfrento a una de estas situaciones es mandarle una lista de mujeres que podrían estar ahí y que perfectamente están capacitadas. Este señor, Owen Barder, que trabaja, ya digo, en un think tank de desarrollo global, ha lanzado este desafío junto con otros hombres que se negaron, el director de la revista Foreign Policy en Estados Unidos, se negaron a ir a Davos el año pasado y lo contaron en artículos. Luego ha habido más, porque Davos, que es este foro que acaba de terminar, global, donde se mueven los temas de vanguardia del mundo, pues se puede permitir el lujo de tener paneles solo de hombres. Y muchos piensan que ya no, que ya ha llegado el momento de acabar con eso. Esto mismo ocurre muchísimo con los medios de comunicación. Las noticias las hacen muchos, hay muchísimas profesionales de la comunicación, no hay creadoras de opinión. Los medios, ya sean impresos, digitales, televisión, radio, están llenos de hombres que opinan. ¿Por qué? ¿Es que nuestra opinión no interesa? Bueno, pues yo cada vez que paso por la lista de columnistas de un medio y no hay mujeres, no lo leo. Es un pequeño boicot personal, ya sé que no sirve para nada, pero ¿os imagináis qué pasaría si la mitad de la audiencia dejara de leer esos medios o ver esas teles o escuchar esas radios? Igual empezaban a tomárselo un poquito más en serio, porque al final hay cosas que sí que tienen su importancia, ¿no? Dentro de esto hay también otras organizaciones más formales o más informales que se mueven con estos, por ejemplo, con estos hashtags. Hay una en Chile, precisamente, que mueve el Hay mujeres y expertas. Cada vez que detectan algo en donde no participan mujeres, lanzan esto y con el nombre de personas que podrían haber estado allí al lado. Insisto, buscando siempre esa forma positiva y constructiva. En España también tenemos una base de datos que es la plataforma de expertas, en donde hay expertas de todo tipo, que no nos digan que no hay, es que no hay, es que no quieren venir, no, es que no os tomáis el tiempo para buscarlas. Así que, bueno, en eso estamos, en tratar de ganar visibilidad para las mujeres en los medios, en los foros, etc. Porque nuestra opinión también cuenta. Como os decía, la revolución empieza en cada uno de nosotros, empieza en el lenguaje. Ahí la bonita frase esta de cariño, ¿quieres que te ayude? No, no me ayudas, eres tú el que formas parte de nuestro entorno doméstico, ¿no? El que tiene que asumir que todos esos cuidados, que toda esa parte más privada de la vida es parte de unos y de otros, no es unos y otros, no es esa división que veíamos antes en el hogar, es en todo tenemos que ser exactamente iguales. Tiene que ver muchísimo, por supuesto, con la educación que damos a los hijos y la preocupación es que se siguen, como os decía también, se siguen perpetuando los estereotipos, seguimos perpetuando las visiones sexistas de la vida en todo lo que hacemos. Así que os llamo la atención para que lo pensemos, para que seamos conscientes y para que cada uno de nosotros realmente empiece a ver qué poquito podemos aportar para avanzar en esto, porque la revolución empieza en nosotros y será la mejor manera de recrear esa sociedad para llegar a una igualdad auténticamente real. Muchas gracias.